Muy bien, hermanos. Entonces, iniciamos el tema del infierno que estamos tratando. Hemos hecho una introducción de este tema en relación a lo que es el alma, a las implicaciones del alma. Hablamos también de la muerte física, hablamos de la muerte espiritual, hablamos de la muerte eterna. Hablamos de qué es el alma, de las diferentes posiciones que se dan después de la muerte, lo que se denominan las segundas oportunidades, que son pues, obviamente equivocadas a la luz de las escrituras. Hablamos de la reencarnación, de lo que la gente piensa o se imagina que debía ser o cómo son estas cosas. Entonces, venimos hablando todos esos temas en relación al alma, en relación al infierno, en relación a los únicos dos caminos que existen, el cielo o el infierno. Todo eso hemos venido estudiándolo de a poco, cada día acercándonos más y más al desarrollo total del tema. Hoy vamos a hablar entonces acerca del momento de la muerte. Algunos me han preguntado acerca de eso en relación al tema y de las experiencias cercanas a ella y en relación a esas experiencias que tienen que ver con el infierno. Bueno, cuando una persona muere, cuando llega el momento de la muerte, nosotros podemos verlo desde una perspectiva humana. Pues lo pensamos o lo decimos que el momento de la muerte llega cuando los signos vitales de la persona se revisan y pues ya no están funcionando, ¿no? En la antigüedad, digamos que el momento de la muerte se relacionaba con el hecho, de que una persona pues no respirara, ¿sí? Si no está respirando, entonces pues murió, se daba así, ¿no? La tecnología ha avanzado y entonces ya no es tan simple para considerar a una persona muerta, ¿no? Porque hay formas de mirar si todavía el corazón tiene latidos o hay algunos indicadores donde se manifiesta que todavía hay vida en las personas, ¿no? Entonces, digamos que en algún sentido, pues se ve, por medio de la tecnología se alcanza a mirar si una persona está realmente muerta o no está realmente muerta. Pero finalmente llega el deceso de la persona, llega la muerte, donde su cuerpo ya definitivamente no funciona, ya no responde, ya ni a la tecnología más grande que exista, pues definitivamente ya, por más tecnología que se le coloque, pues ya su cuerpo no está viviendo, no está. Hay unos pasajes en las escrituras donde se ve unas realidades de personas que resucitaron. Por ejemplo, Lázaro. Lázaro estaba muerto y resucitó, o el Señor lo resucitó a los 4 días. Entonces había una evidencia clara de su muerte, ¿no? El mismo Señor Jesucristo se levantó de la muerte a los 3 días, ¿no? Entonces había una evidencia clara de que las personas fueron resucitadas, ¿sí? Ahora bien, la pregunta es, bueno, pues, en Lázaro vimos una resurrección, en el mismo Señor Jesucristo, como ya lo estudiamos en 1 Corintios 15, vimos también una resurrección. Eh, eran personas evidentemente que habían muerto. Ahora la pregunta es, las personas que hoy en día mm, vuelven a la vida, que tienen esas experiencias y dicen que resucitaron, ¿sí fue así? Es la pregunta, ¿cierto? Bueno, la mayoría de los casos que se dan
de personas clínicamente muertas, pues hay no es tan evidente en el sentido de que fue una muerte total y real. Siempre hay muchos testimonios de personas que se acercaron a la muerte, que es otra cosa, pero no necesariamente que las personas en sí murieron totalmente. Y entonces aquí vemos todas estas situaciones de personas que se acercan a tener ciertas visiones que hablan acerca, por ejemplo, de que estuvieron en el infierno. ¿Mm? ¿Qué dicen las escrituras? ¿Cuál es el momento de la muerte? El momento de la muerte desde la perspectiva de Dios siempre es claro. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice, que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Dios conoce el preciso momento en que el alma abandona el cuerpo. Nosotros te conocemos parcialmente ese momento. Es decir, cuando una persona muere, nosotros identificamos que está muerta, pero pues hay tecnología que dice, no, todavía hay latidos y después sí muere, entonces no está totalmente muerta, ¿verdad? Pero después sí determina y dice, no, ahora sí, definitivamente la persona murió. Pero desde nuestra perspectiva tenemos un conocimiento parcial del momento de la muerte. No que no conozcamos, identificamos cuando una persona murió, claro que sí, pero no totalmente como en el caso de Dios. Dios conoce el preciso momento en que el alma abandona el cuerpo. Desde la perspectiva de Dios, desde nuestra perspectiva, es cuando la persona no tiene ya signos vitales, pero desde la perspectiva de Dios es cuando finalmente el alma deja el cuerpo. El cuerpo sin espíritu, dice, podemos ir a Santiago 2:26, dice, Santiago capítulo 2, versículo 26, que dice, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces es la argumentación que da Santiago, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, desde la perspectiva divina, es en ese preciso momento que el alma abandona el cuerpo que la persona está muerta. Eso Dios lo sabe, lo reconoce y lo identifica claramente. Nosotros lo reconocemos, pero no lo reconocemos en su totalidad. Ahora bien, alrededor de esta circunstancia de la muerte, se han presentado muchas experiencias de las personas y en relación al infierno. Hay personas que hablan acerca de relatos de ciertas impresiones o ciertas circunstancias que vivieron cuando sus signos vitales estaban muy bajos. Y son experiencias que hablan acerca, pues, de la vida, de la muerte, de la situación que se puede presentar en ese momento. A veces las personas la reaniman cuando están en esa condición y con la tecnología que hay como que vuelven en sí y entonces dicen, no, pues yo tuve esta experiencia y fui revivido, pero alcancé a experimentar algo especial. Algunos consideran, hay diferentes experiencias que las personas han tenido, ¿no? No todas las experiencias son iguales. La mayoría de las personas cuando, estoy hablando del mundo secular y todo esto, cuando se encuentran con esta sensación o se encuentran con esta experiencia, hablan de un mundo especial, de que vieron algo hermoso, de una luz brillante, de una sensación que iba acercándose hacia ellos y que ellos pues estaban allí cuando de pronto iban acercándose. O sea, toda una experiencia en relación a la muerte. Pero también hay algunos que tienen experiencias terroríficas, como las personas que hablan acerca que alcanzaron a ver el infierno, ¿no? Entonces, hay un caso de un hombre que sufrió un paro cardíaco
Se le acercó el doctor, las enfermeras, y empezaron a hacer su tratamiento médico para que su corazón volviera a funcionar. La persona pareciera que hubiera muerto, los latidos del corazón se empezaron a detener, y de a poco, pero el paciente entró como en una especie de trance y empezó a gritar: estoy en el infierno, estoy en el infierno, y suplicaba que lo ayudaran, ¿no? Entonces, cuando finalmente lo recuperaron, el hombre no pudo contar, no pudo, digamos, recordar esa experiencia de lo que pudo haber vivido. Entonces, las experiencias de las personas son muchas, muchas. O sea, hay muchas narraciones, usted ve por internet, hay personas que dicen que entraron al infierno, que percibieron las cosas y que Dios los volvió a la vida. Eso se da mucho en los aspectos carismáticos, en los ambientes carismáticos, que Dios le volvió a la vida, y entonces para que hablara acerca de que el infierno era real, y entonces graban videos y todo este tipo de cosas. Entonces hablan como si realmente hubiesen muerto, ¿cierto? Como si realmente hubiesen muerto, y que estuvieron o tuvieron esa experiencia y después entonces resucitaron. ¿Mm? Entonces eso es muy común, eso se da, queridos hermanos, son experiencias que las personas hablan, pero no creo que sea algo bíblico, porque la experiencia de la muerte es una experiencia particular, y Dios mismo la ve, la reconoce y la identifica, y estaremos, como ya hablamos en la sesión pasada, en el estudio pasado, en solo dos caminos: o el cielo o el infierno. Esa es la única realidad que se encuentra. Pero las personas tratan de contar muchas experiencias. ¿Cuál es el problema con estas experiencias? Que estas experiencias están relacionadas con sentires de las personas, pero no necesariamente con verdades bíblicas, por un lado. Por otro lado, seguramente no estaban muertos, ¿sí? Porque o desde la perspectiva humana tal vez se consideraron muertos, pero desde la realidad de Dios no estaban muertos. Y estas experiencias que dan las personas, pues se regulan a sus propios sentires y a sus propias circunstancias, pero no se van a la luz de las escrituras. Como ya estuvimos hablando, queridos hermanos, no hay segundas oportunidades. O sea, Dios lo manifestó en las escrituras, que es necesario que el hombre muera una sola vez y después el juicio. No puede existir una persona que murió, va y da un vistazo al infierno y dice: ah, bueno, aquí sí el infierno sí es real, y se devuelve y dice: no, arrepiéntanse, como ya vimos la historia del rico, del rico y Lázaro. Entonces, no es que va y mira, se echa un vistazo y regresa, y entonces empieza a decir: sí, lo que pasa es que las circunstancias son de esta manera, entonces las personas tienen que arrepentirse. ¿Por qué? Porque, como le dijo Abraham, ¿no? A los profetas tienen, ¿no? Escúchenlo a ellos. Es decir, tenemos las escrituras, y en las escrituras hay la revelación correcta. Muchos grupos, muchas organizaciones religiosas han basado su pensamiento en relación a la muerte y después de la muerte, lo han basado básicamente en el hecho de sueños o de experiencias de otras personas. Recuerdo hace muchos años que en algunas iglesias carismáticas había un grupo de jóvenes que entraron en una especie de trance, y cada uno independiente, decían ellos, de forma independiente tuvieron como la misma revelación o el mismo sueño, donde manifiestan que Jesús los llevó al infierno, y allá se encontraron con las personas sufriendo, las personas sufriendo
pues la angustia y el dolor del infierno, y después Jesús los llevó al cielo y allá les pudo mostrar los deleites que se tienen con el Señor, ¿no? Una cosa particular, hermanos, es que cuando fueron al infierno, según sus narraciones, había una especie de paila especial, era por pailas, por decirlo así, para los diferentes tipos de pecado, y había una para los que no diezmaban. Así que, hermano, así que preocúpese. Entonces ellos vieron a los que no diezmaban, vieron a los que estaban allá con, creo que vieron al inventor de Walt Disney. Bueno, ellos, ahí, ustedes, eso, yo creo que por internet están todas esas historias de las personas y todas esas narraciones que tenían en relación al infierno y lo que experimentaron, lo que vieron, y entonces lo contaban y la gente, pues seguía, iban a muchas iglesias y hacían ahí una especie de foro. Y lo particular es que ellos decían que cada uno había tenido una experiencia igual a la otra, o sea, eran 7 creo, y los 7 habían tenido la misma experiencia y que esas 7 cosas pues coordinaban perfectamente de la experiencia que tuvieron cuando entraron en ese trance y lograron ver la situación de que pues estaban en el infierno o que estaban en el cielo. Eh, Muchos pastores a veces han tenido esas experiencias, personas que están moribundos, parece que tuvieran ciertas visiones junto antes de morir. Algunos pues han presenciado ciertas experiencias. Hay ciertas experiencias que pueden ser particulares, que pueden ser válidas, ¿sí? No el hecho de ir al lugar y regresar. Eso es una cosa, como la historia que les estoy contando de los jóvenes estos que fueron al infierno y fueron al cielo y que Jesús los llevó, cosa que no es bíblica, porque ya lo vimos en Lucas 16, ya lo estudiamos, los que deseen pueden, cuando salga el YouTube pueden mirar el anterior estudio. Ya vimos que eso no se puede, que la Biblia no lo manifiesta. ¿Qué sí podría pasar? ¿Mm? Lo que sí podría pasar es que una persona pueda, de una manera particular o especial, mm, pueda sentir una experiencia de gozo frente a la muerte y pueda, de alguna manera, disfrutar de la presencia del Señor. Vamos a ver Hechos, capítulo 7, versículo 55. Aquí vemos cuando Esteban fue apedreado y aquí vemos una experiencia en el momento mientras que va llegando la muerte, ¿no? Aquí vemos una experiencia particular según lo que nos narra las escrituras. Es una experiencia, es una situación que se encuentra pues en las escrituras y lo podemos ver y podemos pensar que algo así podría ser, una circunstancia así podría pasar, no lo podemos asegurar que todo creyente la va a vivir, pero vemos que aquí hay un hermano que la vivió. Pero estaba Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hermoso, ¿no? Parece que un creyente moribundo tuvo un estímulo adicional. Este mártir, mientras moría, recibió una visión especial justo antes de morir. Seguramente fue muy alentador lo que él vio, ¿no? Y es lo que narra las escrituras. Es misterioso, pero es bien esperanzador. Si algo es bíblico, podría ser algo así, que una persona en el momento de su muerte pueda ver una gloria especial de Dios de manera particular, como la que pudo ver aquí
el hermano Esteban, ¿no? Pero no es algo común, no es una constancia que las escrituras narren, ¿sí? No es una situación constante, aquí vemos una particularidad, y tampoco es una situación de que Esteban se fue entonces al cielo y regresó, ¿no? Sino que él vio como el Señor en las puertas y estaba llegando, pues, mientras que iba muriendo, y vio esta revelación tan alentadora para su propia vida y para la de nosotros hoy, ¿no? Porque al ver esto, vemos la realidad de la gloria de Dios en todo su esplendor y tenemos consuelo cuando experimentemos la muerte, que es algo que nos llegará a cada uno de nosotros. El mundo, con el temor de la muerte, ha tratado de suavizarla, ha tratado de mostrar otras características y alrededor de ella hay bastantes misterios que ni siquiera la ciencia o la filosofía o cualquier pensamiento ha logrado conquistar o ha logrado desarrollar y dar una seguridad aparte de las escrituras, porque nosotros sí creemos que esto es la absoluta verdad, ¿no? Sino que hay muchas ideas y muchos pensamientos y de personas. Yo experimenté esto, yo estuve de esta manera y entonces lo experimenté de esa manera, ¿no? Ahora, alguien, adelantándome, puede tomar un versículo de las Escrituras y manifestar que sí hay alguien que puede ir y venir y es el apóstol Pablo. Vamos a ver 2 Corintios, capítulo 12. 2 Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 4. 2 Corintios 12, del 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, sí, en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre, sí, en cuerpo. O fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabra inefable, que no les dada a hombre expresar. Entonces, bueno, el tercer cielo y el paraíso parece que es lo mismo, ¿no? Este versículo es un texto que es de compleja interpretación y es un misterio, pero si entendemos quién era Pablo, que Pablo Dios le da la gracia de poder, Dios le da una revelación particular y especial, por eso están las escrituras, ¿no? Para nuestros conocimientos. Manifiesta una experiencia y es una experiencia que nosotros no podemos tener clara la circunstancia porque el mismo apóstol dice no lo sé, ¿sí? Él mismo está diciendo pues que su experiencia la vivió, pero no puede desarrollar una teología alrededor de esa experiencia, es el punto, ¿no? Pero muchos están desarrollando una teología alrededor de una experiencia. Es decir, están desarrollando, toman este versículo, por ejemplo, y desarrollan una teología diciendo que ellos también tuvieron la misma experiencia como el apóstol Pablo y entonces fueron al séptimo cielo, o sea, al paraíso, y tuvieron unas revelaciones especiales. Las escrituras, el apóstol Pablo escribe las principales cartas del Nuevo Testamento y creemos que son inspiradas por Dios, por eso las estudiamos, creemos que es palabra de Dios. Y creemos que hay una revelación especial y particular que se dio con Pablo de alguna manera, obviamente, porque el canon sagrado está lo que él escribió. Pero el canon terminó, cerró entonces el canon y no hay una revelación extra. Y lo que necesitamos saber del cielo, lo que necesitamos saber del infierno, como lo hemos venido estudiando, ya está en las escrituras. Ya tenemos lo suficiente, lo que Dios quiere que sepamos, ¿no? No es
de alguna manera más allá o menos de allá. ¿M? Eh, no es que definitivamente las personas van sacando las experiencias y las experiencias o esas revelaciones pues son realidad en relación al infierno y el cielo, ¿no? Como vimos, este pastor y algunos pastores en los Estados Unidos que determinaron que definitivamente el infierno existe, pero que ninguna persona va a ir al infierno. Es lo que se llama el evangelio incluyente, que lo estudiamos un poquito la vez pasada, ¿no? Es algo que no es bíblico, que está en contra de lo que es la palabra del Señor. Sí, el infierno es real, el infierno es un lugar y las personas que estén fuera de Cristo, como ya lo estudiamos, que hayan rechazado al Señor, que no son del Señor, entonces irán a ese lugar de perdición, porque no hay otra opción. ¿Por qué? Porque por sus propios pecados, entonces irán a ese lugar. Así una persona tenga experiencia y tenga un sueño y diga que en ese sueño fue y se dio cuenta que el infierno no existía y regresó, es falso. Si me voy a entender, eso no puede ocurrir y es lo que está pasando, ¿no? Las personas no están leyendo las escrituras, sino que están acudiendo a YouTube o personas en Internet que manifiestan esas experiencias trascendentes y niegan finalmente que haya un lugar de perdición. La mayoría de las personas tienen esas experiencias no son cristianas y esas experiencias además la manifiesta diciendo que vieron una luz, que vieron un destello, que vieron a sus familiares, que vieron una cosa, una magia especial y que Dios lo regresó porque todavía tenía o la luz o la fuerza o el cosmos les regresó porque todavía tenían algo que cumplir, pero que tranquilos, porque el lugar de allá es un buen lugar para todos y pues haciendo un rechazo a cualquier concepción de lo que pueda ser el infierno. ¿Mm? Entonces, ese tipo de situaciones no están en las escrituras. Nosotros tenemos que creer en lo que dice la palabra de Dios, no en lo que pueda decir alguien en un tipo de experiencia. Creemos en lo que la Biblia nos dice y eso es lo que estaremos estudiando los jueves como venimos estudiando. El alma, la muerte, el camino después de la muerte, y como estamos estudiando hoy, las experiencias en relación o alrededor de la muerte y cómo podemos pensarlas. Y pues las pensamos como lo que estamos diciendo, ¿no? El que determina quién murió claramente es Dios. No necesariamente una persona puede sentirse, puede dejar de respirar, pero no necesariamente estar muerta y tener algún tipo de experiencia. Y cuando vuelve, entonces contar la experiencia y la Biblia solo muestra algunos pocos casos evidentes, como Lázaro, el mismo Señor Jesucristo, que mueren y que resucitan de entre los muertos, ¿no? Eh, vamos a ver Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 7. Apocalipsis, capítulo 7, versículos del 9 al 17. Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 al 17. Dice la palabra del Señor. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podrá contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes, y pues se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén.
La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios. Le servían de día y de noche en su templo. Y el que esté centrado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua, de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Cada creyente estará allí. Cada creyente no será condenado. ¿Por qué? Porque Marcos capítulo 16, versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es la experiencia real después de la muerte. Eso es lo que las escrituras definen y eso es lo que nosotros debemos creer. No hay otra cosa. No hay otras revelaciones extras, no hay sentimientos, pensamientos, ideas, sino lo que está en las escrituras. Porque si nosotros nos basamos en las experiencias de cualquier persona, esto será una locura, porque no son pocas las experiencias que tiene la gente, son muchísimas. Y cada uno desde su forma, y cada uno desde su circunstancia, y es más, cada uno desde su religión, no enfocados en la verdad de Dios, no enfocados en la revelación escritural, sino básicamente enfocados en sus propias experiencias, emociones y sentimientos. Nosotros tenemos como norma y conducta la revelación. ¿Y esa revelación cuál es? La palabra del Señor. Y en eso creemos. Creemos en lo que el Señor ha dicho. Así que hermanos, cualquiera que venga y diga, yo experimenté, yo vi, tuve tal revelación después de la muerte y lo que recibí fue esto, lo que vi fue esto y lo que estaba allí era esto, y quiera apaciguar la realidad de que existe el infierno, es un falso profeta, porque el infierno existe, el infierno es un lugar, y cualquiera que lo niegue por una experiencia particular, aún en enfermedad o aún en algún tipo de éxtasis que haya podido tener, está negando la palabra de Dios, está negando la revelación bíblica y está en contra de Dios mismo. Creo que los adventistas, los unitarios, de hecho creo que también, creen en que el infierno no existe, creen en la aniquilación también del alma, las profecías de Elena de White, todas estas visiones que hablan acerca de la no existencia del infierno, pues están en contra de la palabra de Dios. Pero es algo que está dándose siempre se ha dado, pero en este tiempo es la negación del infierno se está haciendo para buscar justificar o tratar de salvaguardar a Dios de alguna manera, como diciendo, como Dios es misericordioso, entonces el infierno no existe, pero realmente es equivocado, ¿no? Es una mentalidad fuera de todo parámetro, no es la verdad, no es lo que, porque Dios también es un Dios absolutamente justo y entonces en su justicia hay castigo. Entonces, no se puede decir cosas como tal. Ahora, como no hay argumentación bíblica para tratar de desaparecer el infierno, porque la Biblia habla de este y habla de la condenación y habla de los perdidos y habla de Satanás y habla de los hijos de Satanás y habla de la condenación eterna y habla de todo este tipo de cosas. Como la Biblia es clara en eso, entonces las personas tratan de buscar cómo argumentar y la mejor forma de hacerlo es diciendo que existieron personas
que murieron, tuvieron este trance o esta experiencia y después regresaron y nos dicen qué es lo que realmente está pasando. Entonces dicen, nosotros estuvimos allá, vimos y ahora sí les podemos decir qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es esto, lo que está pasando es esto, esto y esto, y no lo que es bíblico. No debemos pensar en eso, o sea, no tenemos que creerlo, no es la verdad, no es la palabra del Señor. Experiencias, sentimientos, yo alcanzo a recordar estos muchachos en las iglesias los llevaban, les pagaban para que les hablaran del infierno, para que les hablaran de cómo era el cielo también, para generar todas estas circunstancias, pero pues eso es falso porque nosotros tenemos la palabra de Dios. La iglesia ha perdido el valor a las escrituras y prefiere visiones, prefiere revelaciones, prefiere experiencias, pero como venimos desarrollando, pues la Biblia nos habla del alma, la Biblia nos habla de la condenación, la Biblia nos habla de la vida eterna, la Biblia nos habla de la muerte, de los caminos después de de la muerte, y también nos habla de qué creer frente a todos estos sueños y revelaciones que se hablan hoy en día de experiencias al borde o, entre comillas, personas que dicen que murieron y que luego pues revivieron, pero alcanzaron a traer algún tipo de luz después de esa experiencia.